Buenas tardes, buen día, ¿cómo están? Depende del horario donde nos encontremos. La verdad que, bueno, ese es un tema al que vamos a tocar ahora, un tema muy particular. Para mí es un placer recibirlo a Eduardo Petekoviski, que, bueno, ha sido subsecretario de Trabajo, intendente en dos oportunidades de Pasos los Libres, ministro de Coordinación y Planificación durante 4 años y hoy diputado provincial. Bienvenido, Peteco, una vez más al Congreso Americano de Mediación, el tercero y el segundo en forma online, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, León? La verdad que para mí es un gusto participar de este evento que sé que tiene mucha gente expectante siempre y además que toca temas de actualidad que son muy interesantes y más en el mundo que vivimos, fundamentalmente de la situación de la que estamos saliendo con respecto al tema de la pandemia que seguramente va a desnudar muchos problemas que habrá que resolver, ¿no? Totalmente, y ha sido, bueno, obviamente de los puntos a tener en cuenta y como bien sabés, este Congreso ha cambiado el pie y ahora es diálogo, derecho humano y democracia en este contexto que vos mencionás. Lo primero que me surge preguntarte es, te introducís en el mundo de los métodos de la negociación y la mediación en algún momento de tu vida y yo sé que confías, que lo tenés presente, pero ¿cómo comienza esto? Eh, la verdad que me empiezo a acordar fundamentalmente de mi profesión como abogado. Yo me recibo de abogado y empiezo a trabajar en mi ciudad natal, en Paso de los Libres, y la verdad que me encontré muchas veces con situaciones en las que yo planteaba la negociación para tratar de resolver algunos conflictos y la verdad que los clientes cuando te vienen a ver como abogado te vienen a pedir que vos seas un matador, digamos, ¿no? Un exterminator, ¿no? Quiere que vos destruya al otro y la verdad que eso suele ser muy complicado entenderlo desde el punto de vista de lo que es la cuestión de lo que es el derecho y fundamentalmente la actuación en la justicia. Para eso está justamente el juez, digamos, ¿no? Pero también eso me hizo pensar de que no me gustaba tanto el tema de la pelea. Y luego me toca la posibilidad de salir de la profesión, ejerciéndola como abogado, pasar a ser subsecretario de Trabajo, donde hay un ámbito obviamente muy importante en cuanto al tema de la negociación. La subsecretaría de Trabajo donde yo participaba me capacitó en algún momento con el Servicio Federal de Mediación de Estados Unidos y la verdad que ahí me despertó una pasión al respecto, de tal forma que regresé de esa capacitación armando el área de lo que era mediación dentro de la Subsecretaría de Trabajo y buscando la posibilidad de que esto me permita tratar de resolver conflictos. Si bien en la ley de corriente en cuanto al procedimiento administrativo, la instancia es voluntaria de someterse, digamos, a la jurisdicción de la Subsecretaría de Trabajo, por lo tanto, bueno, a partir de ahí suele ser muy poco usado. Por eso, bueno, conoces que hace poco se presentó un proyecto de ley para tratar de que sea obligatoria, digamos, la negociación previa al conflicto laboral judicial. De todos modos, ahí, a partir de ahí, fueron distintas etapas, otras capacitaciones, y hace poco, hace algunos años, trabajando también con algunas capacitaciones en Harvard que realmente me abrieron mucho más todavía la cabeza respecto a este tema y creo que lo uso a diario en distintos ámbitos de mi vida, ¿no? Y en esto, bueno, como mencionaba al principio, ocupaste diferentes cargos o puestos en el Ejecutivo, hoy en el Legislativo. ¿Con qué conflictos te encontraste y cómo lo resolviste y cómo te ayudó toda esta preparación que vos decías, bueno, el modelo Harvard es reconocido a nivel y aplicado a nivel mundial? ¿Y cómo te ayudó eso a vos? ¿Con qué te encontraste? ¿Tenés algunos ejemplos?
Bueno, en principio, como te comentaba, la parte laboral, te abre la cabeza al diálogo fundamentalmente con algún sector que suele ser muy duro, como es el tema gremial, con algunos secretarios de distintos gremios que muchas veces lo plantean de forma intempestiva, a veces sus reclamos. Recuerdo perfectamente que un día un gremio estatal prácticamente tomó la subsecretaría en reclamo de algún tipo de situación, y mi conversación con la secretaria, que después terminamos siendo muy amigos, era esto de que yo no veía más al gremialismo como con un efecto de tanta dureza, que lo que primero hacía era pegarte una cachetada y después te pedía para dialogar, digamos, ¿no? Entonces, planteaba la necesidad de empezar a dialogar primero y después endurecer en el caso de que no se consigan las cuestiones que se planteaban. Como intendente, la verdad que uno tiene que permanentemente estar en diálogo con la sociedad. Muchas veces la sociedad reclama, y como todos conocemos en la cuestión política en nuestro país, y en Corrientes y en Paso de los Libres no escapa, lo decimos permanentemente que la sábana es corta, muchas veces no alcanzan los recursos para poder cubrir todas las expectativas. Y eso significa que uno permanentemente tiene que dialogar y tiene que hacer entender cómo se tiene que dar las cuestiones. Y además, también creo yo que es muy útil para unir a los vecinos, unir en proyectos en común que permitan salir adelante con una fuerza unida. Como ministro de Coordinación y Planificación, una jefatura de gabinete que me tenía en una posición en la que tendrían todo el tiempo que trabajar con equipos de otras áreas de gobierno, en la que yo tenía que buscar la posibilidad de convencer o persuadir para que todo el mundo trabaje en equipo, coordinado, tratando de resolver problemas que a veces tienen la necesidad de la solución de varias áreas de gobierno. También atendiendo a intendentes, atendiendo conflictos de instituciones, muchas veces atendiendo algún conflicto que se generaba fuera de la Casa de Gobierno, y necesitaban dialogar con alguien del gobierno como representante para tratar de encontrar alguna solución. Entonces, estos métodos que uno los va puliendo con el tiempo, además va aprendiendo a conocer a las personas y cuáles son sus planteos. Uno de alguna forma va desarmando y va tratando de rearmar las cosas para que se vayan solucionando. Como el legislador, la persuasión es permanente, digamos, nada sale por voluntad propia. Somos 30 diputados y necesariamente necesita la voluntad de la mayoría, por lo menos de 16 de los 30, pero siempre intenté que los proyectos salgan por unanimidad, y eso significa que uno tiene que escuchar mucho y entender muchas veces que hay posiciones que por ahí no están de acuerdo con la tuya, y siempre que cuando no se cambie el espíritu de una norma, uno debe intentar aceptarla, ¿no? Y en ese sentido también encontré varios apoyos de muchos legisladores de la oposición, y eso me ayudó a entender que también eso construye y construye para adelante, ¿no? O sea que a lo último estaba escuchando, bueno, todos tus comentarios, pero a lo último dijiste algo fundamental, que es la escucha. Muchas veces, bueno, esto tiene varios puntos o varias patas que le decimos a la escucha activa, a la comunicación, pero asertiva, y podemos seguir con las características de la negociación, pero ahora la escucha tiene un valor fundamental que hasta los mismos mediadores o los que estamos en el mundo de la mediación, muchas veces nos olvidamos más de la que quisiéramos en esto de escuchar al otro, ¿no? Y en eso nos lleva a un punto de tal vez no legitimarlo, no escucharlo, no interesar. Y es algo tan básico, pero es lo que primero nos olvidamos, ¿no? Bueno, yo por ahí no quería hablar más técnicamente, pero vos sabés que en un diálogo muchas veces, si uno no escucha bien, ahí aparecen los conflictos por no haber interpretado exactamente lo que la otra persona quiere, y ahí vamos a otra
otra de las condiciones que uno tiene que tener en este caso, que es saber preguntar o saber parafrasear, repetir para ver si uno entendió bien lo que la otra persona lo está diciendo. Son instrumentos o herramientas muy importantes en el mundo de la negociación que tienen que ver con interpretar bien en el sentido de lo que la persona quiere, porque a veces las mismas palabras pueden significar distintas cosas y eso es lo que uno tiene que indagar muchas veces antes de enojarse o ponerse en una posición dura. eh, y pasa a diario. Y hoy con los mensajes, las redes sociales, con más razón, ¿no? Yo creo que hay una escalada del conflicto, eso también es otro tema técnico que ustedes lo manejan muy bien. La escalada del conflicto suele ser a veces por estas malas interpretaciones o por un mensaje que no tiene, digamos, la cara visible de la persona y tiene un texto que muchas veces uno cree que es una agresión y tal vez es una humorada, digamos, ¿no? Entonces, estos son factores muy importantes a tener en cuenta en el diálogo y en el día a día, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que quería preguntarte es, bueno, fuiste intendente de Paso Los Libres, sos oriundo de Paso Los Libres, y has tenido y has convivido continuamente con una ciudad como Uruguayana, con nuestro país hermano de Brasil. Pero como intendente, más allá de que se pueden presentar conflictos o no, Corrientes está en un punto estratégico realmente muy importante en esto que estamos hablando, limítrofemente hablando, digamos, se me permite la palabra, pero ¿has encarado procesos de diálogo? No sé si tanto de conflicto, pero sí estos procesos donde las relaciones internacionales requieren y tienen que llevarse adelante. ¿Has encarado procesos con embajadores, funcionarios del país hermano? La verdad que me valió mucho este aprendizaje porque generamos espacios de microrregión, por ejemplo, con intendentes de 14 municipios de la zona. Luego también participé de todos los espacios habidos y por haber referido al Mercosur, fundamentalmente Mercociudades y algunos espacios de Cancillería que había de gobiernos locales y gobernadores e intendentes del Mercosur. Me tocó dialogar y participar mucho con el intendente de Uruguayana y a partir de ahí construimos también una especie de núcleo de relaciones de intendentes de frontera, donde también teníamos alguna agenda para trabajar en algún momento. Hice buenas relaciones con algunos gobernadores de Río Grande do Sul. Hace un tiempito con el mismo Gustavo Valdés estuvimos visitando Porto Alegre y relacionándonos con el gobierno. Y no te escucho. Ay, se cortó. No, 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 todavía no. No sé si me escuchás. A ver, no, nada. Andamos a preguntar qué pasó, a ver si. Iniciando el audio. A ver, avísame cuando estamos. ¿Ahí? ¿Se A escucha? ver, ahí está, perfecto. Dale. Muy bien. Decía, hablábamos de esta cuestión de encontrar permanentemente diálogo permanente con todos los actores de la región. Eh, genera una, una posibilidad del intercambio de experiencias que son muy, pero muy valiosas, valoradas, porque conflictos que uno lo tiene a diario en una comunidad, tal vez otra comunidad lo resolvió y eso ayuda muchísimo a que uno lo resuelva de manera más práctica y genere la posibilidad de avanzar en temas importantes. Por eso
yo creo que es muy importante el diálogo y la generación de la unión regional y en frontera, que además hay culturas que si bien son parecidas, siempre hay distinciones y ayuda muchísimo a trabajar. Si me permitís, te corro un poco el eje de la cuestión y siempre, y para la Fundación es muy importante, bueno, vos lo sabés, que hemos trabajado en los diferentes ámbitos de la sociedad y profundizándolo a través de programas, y el diálogo en la política para nosotros es importante porque creemos que es la base después de formación de políticas públicas que impactan en la sociedad. Pero muchas veces se lo ha menospreciado, se ha tratado o como que la gente habla de la negociación política como algo negativo y no se le da la importancia tal. Ahora, ¿cómo funciona el diálogo de la negociación política, imagino yo, hacia adentro, entre los partidos políticos o con otros partidos políticos? El caso de Corrientes, que tenemos alianzas diversas de mujeres y de hombres interesados en, obviamente, mejorar la situación, pero ¿cómo funcionan esas negociaciones hacia adentro o hacia afuera de los partidos políticos? Eh, yo creo que un poco lo que vos decías es interesante analizar, digamos, muchas veces un partido político, un representante de un partido político está siendo representante de un sector o de una ideología o de una parte de la sociedad, y eso hay que entenderlo así, de por qué a veces las posiciones son a veces determinantes para el diálogo, pero también es cierto lo que planteabas, que la gente ve al diálogo político como algo perverso, como que hay un arreglo, como que hay un acuerdo para de alguna forma siempre hacer perjudicar al pueblo, digamos, ¿no? Como que hay un arreglo de cúpula y a partir de ahí, bueno, se ponen de acuerdo nomás los políticos y nada más. Y es todo lo contrario, digamos. Se tiene que ver, digamos, que el político lo que está haciendo es planteando un posicionamiento de representando a algún sector de la sociedad a la cual le ha escuchado y ha tratado de defender. Por otro lado, yo con este concepto creo que se resume mucho lo que vos planteabas con el diálogo hacia adentro o hacia afuera de los partidos. Es cuando hay apetencias y ambiciones personales muy desmedidas o cuando hay problemas personales que van más allá de la ideología, es muy difícil resolver. Son justamente donde se trunca la mayoría de las veces las negociaciones y se terminan separando los partidos, se terminan generando nuevos partidos políticos. El que pierde tal vez una elección interna termina formando un nuevo partido las alianzas se destruyen y se recomponen de otra forma, tal vez a veces por esas aspiraciones o miramientos personales fundamentalmente. Nosotros, en nuestro caso, en la Unión Cívica Radical, que tenemos una trayectoria, una experiencia en el tema de interno, siempre decimos que somos mucho mejores para pelear internamente que para afuera. Y lamentablemente así muchas veces nos toca tratar de resolver conflictos internos de problemas personales que se han dado a lo largo de la trayectoria de la vida política y que después son muy difíciles de resolver. Y entra a jugar ahí no la ideología en sí, sino cuestiones personales, que a veces puede ser, no sé, la pelea por una cuestión económica, por cuestiones pasionales, cuestiones no sé, negar la posibilidad de un pariente, no sé, mil cosas se me vienen a la cabeza, pero que son muy difíciles de resolver. Pero siempre y cuando la cuestión sea de la lucha por representar intereses, es mucho más fácil que cuando se plantean estas posiciones, digamos, respecto a lo que es cuestiones personales. Así que para la vida política es constante, es necesaria y es la que de alguna forma va construyendo las alianzas, ¿no? Vos sabés que, si me permitiste, hoy tuvimos una entrevista con Gaby Fernández, integrante de la Generación Dorada, campeón en el 2004 con Manu Ginóbili, Chapunocioni y demás, y él contaba que se encontraba en una situación límite donde competía directamente con Leo Gutiérrez, otro jugador en el mismo puesto,
y si quien funcionaba mejor, quien andaba mejor en ese partido, se quedaba en la lista, ¿no? Y él venía haciendo un muy buen partido, defensivamente y ofensivamente, y en 3 o 4 oportunidades tuvo la posibilidad de dársela a Leo Gutiérrez, que era su competencia directa, y lo pensó medio segundo y le pasa la pelota, ¿no? Se la da. Y Leo Gutiérrez termina haciendo más puntos que él y dice, bueno, ya está, en pos del equipo se la pasé, hizo más puntos, quedó mejor posicionado, pero bueno, era lo que tenía que hacer, ¿no? Resignó sus intereses individuales en pos del interés colectivo. Y al final quedan los dos en el equipo. Cuando vos contás esto, yo automáticamente, bueno, sabes que me gusta el deporte, el básquet específicamente, soy entrenador, bueno, cuando vos me contás esto, yo automáticamente lo llevo a ese ejemplo que daba hoy Gaby Fernández, ¿no? ¿Cómo se va? Y la verdad, Leo, que es lo que por ahí te enseñan en Harvard también, ¿no? Hay gente que no sabe cómo pensar otra forma que no sea la de construir, digamos, en equipo. Nosotros, mirá, me viene a la mente una vez que nos dieron un ejemplo en el pizarrón de hacer quién hacía más tatetí en el pizarrón y armábamos dos equipos, ¿no? Y resulta que lo que hacíamos era tratar de que el otro no haga tatetí. No, nunca nos preocupamos por hacer nosotros el tatetí. Y después miramos el pizarrón y de los 7 grupos había uno que los dos hicieron, no sé, todos los tatetí posibles que pudieron haber hecho en el pizarrón porque no se obstruyeron. Y nos dijeron, la consigna era hacer más tatetí, no impedir que el otro haga, ¿no? Como otro ejemplo que tiene que ver con algunos ejemplos que nos daban en Harvard respecto a los negocios y demás. No se trata de ver cómo destruir, sino lo que se trata de ver cómo construir. Y a partir de ahí siempre digo, muchas veces nos peleamos por el pedazo de la torta, ¿no? Y hay muchas veces te enseñan que lo que hay que hacer es agrandar la torta, porque la porción más chica siempre va a ser más grande que la que vos te puedas llevar si la torta es chica, digamos, ¿no? Y cuando vos hablas de agrandar la torta significa trabajar en equipo para conseguir cada vez más y que eso te permita llevarte una mejor parte a pesar de la división. Entonces, me parece que estas son las herramientas que necesitamos en este mundo, en este tiempo, y por eso yo siempre estoy muy consustanciado con este tipo de eventos, y bueno, vos sabés perfectamente que lo trato de trabajar desde el gobierno, o desde la política, o desde lo personal, ¿no? Totalmente, y ese, bueno, es un concepto muy arraigado que lo tiene Harvard y lo ha aplicado, ¿no? En tantos ámbitos, esto de ampliar la torta, de poder agrandarla y de tener mejores opciones. ¿Qué pensás cuando escuchás el término la grieta? Se ha usado mucho en este congreso, se habla mucho sobre todo y se ha puesto a Argentina. Nosotros, bueno, en este congreso tenemos expertos de 170 expertos de 30 países y muchos ponen ejemplo de la grieta y lo han llevado y lo han traspolado a diferentes situaciones de América Latina, ¿no? ¿Qué pensás sobre el concepto? ¿Existe? De hecho, hay diferencias, pero ¿qué pensás vos sobre ese concepto? Y la verdad es que obviamente soy opositor, digamos, no sé si eso podrá tomarse como subjetivo mi pensamiento respecto a lo que ha sido una etapa del kirchnerismo en la Argentina. Y si bien por supuesto no comparto los valores de la corrupción que muchas veces se ha detectado, lo que más en lo personal lo remarco como lo negativo que ha generado el kirchnerismo ha sido esta receta de la división en la Argentina, el de poner ricos y pobres en dos lugares distintos y en el de por ahí trabajar sobre el resentimiento de algunas personas que por ahí por distintos motivos y muchas veces tiene que ver con la falta de acciones de gobiernos en concreto, hoy están en una situación muy difícil. Sinceramente lo que hoy más lo achaco y me molesta de esta etapa es esta grieta. ¿Por qué? Porque tanto la corrupción o cualquier otro modelo económico son tal vez más bienes que una vez que se resuelva es más fácil crecer. Lo que me preocupa es que con división y con individualismo es muy difícil crecer. Y es muy difícil hacer política desde ese punto de vista. Porque cuando uno dice blanco, el otro dice negro,
esto que hablábamos recién, que son dos fuerzas que se chocan permanentemente, es muy difícil avanzar. Se avanza muy despacio, se avanza con muchos problemas y además genera en el común de la gente mucha desconfianza porque, y fíjate vos el tema, si queréis ir más cercano, que esa misma grieta la está padeciendo hoy el gobierno respecto al tema de la pandemia, porque que vacuna sí, vacuna no, que esta vacuna sí, que aquella vacuna no, que los números son, que los números no son. Entonces al final, hasta en un momento tan difícil como lo que está pasando, en general los momentos difíciles son los que más sacan a la luz este tipo de problemas, creo que evidentemente son los que tenemos que tratar de evitar. Yo creo que el problema en Argentina pasa por recuperar esos valores, pero fundamentalmente trabajar sobre la unión nacional y evitar esta grieta que hace tanto daño a la Argentina en general. Y en esto, bueno, durante todo el Congreso, es más, como te decía hoy, los pilares de este Congreso americano, diálogo, derechos humanos y democracia, se dio un análisis durante 6 meses donde decíamos, bueno, qué temas son los que desde nuestro campo, la gestión de conflictos, transformación de los conflictos, tenemos que tocar y salió uno de esos pilares fue la democracia a raíz de expertos que están en esto hace mucho tiempo, de Naciones Unidas, de la OEA, de ONG, de universidades, decían, hay un debilitamiento de las democracias en América Latina. Se vio, bueno, los grandes conflictos en Chile, Argentina, se ve en Uruguay, en Colombia hace muy poco tiempo. Entonces, es como ¿qué forma? Tenemos que reconstruir este tejido social. Se habla de un nuevo pacto social de ahora en más. Se ha hablado tanto en este Congreso que realmente se llegó prácticamente a esa conclusión del debilitamiento de la democracia en América Latina. Y la verdad que es preocupante, ¿no? Así que quería conocer tu visión sobre esto. Es tan cierto esta situación que se ve profundizado por las redes sociales, porque antes la gente opinaba poco, digamos, ¿no? O por lo menos no se conocía la opinión porque no existían las redes sociales. Hoy con las redes sociales vos tenés distintos medios para canalizar y comunicar a millones cuál es tu pensamiento. Entonces, nuevamente, cuando hay grieta, cuando hay división, cuando no hay contenido, la gente se expresa y hay cada vez más ruido, digamos, ¿no? Cada vez más barullo, cada vez más, como más opiniones. Yo creo que en realidad ahí hay una situación que para mí el análisis es el siguiente. El debilitamiento no es de la democracia, sino el debilitamiento es de la legitimidad del poder del Estado y de los políticos. Y hay más construcción democrática porque hay más opinión. Digamos, hoy es más fácil que la gente pueda opinar y vos puedas consultarle qué quieren o qué necesitan para sí, digamos, para su comunidad. Entonces, para mí, digamos, la democracia es justamente es de participación, es el gobierno del pueblo, y si hay más comunicación y el pueblo puede opinar más, evidentemente hay más democracia, ¿no? Lo que está faltando es la legitimación de los gobiernos y de los políticos fundamentalmente, ¿no? Que es lo que ha caído realmente en desgracia. Entonces por ahí la planteo como una solución la necesidad de la construcción de objetivos concretos, claros, a mediano y largo plazo, que tengan la mayor legitimidad posible y que a su vez haya políticos que podamos cumplir con ese tipo de objetivos y que la gente a su vez pueda seguir de cerca a través de sus opiniones si ese es el camino que más se necesita. Y a partir de ahí, seguramente el poder político, los políticos estaremos más cerca de la opinión de la gente y seguramente hará menos ruido esto de lo que es esta disconformidad que puede haber. Pasó hace mucho tiempo ya en España con los indignados y demás. Creo que justamente es cuando la gente empieza a construir una opinión y hay que escuchar y hay que encontrar el camino para recomponer
y que no sea el pueblo por un lado y el gobierno por otro, sino que sea la construcción de una unidad. Por eso reitero que me preocupa muchísimo este modelo de grieta y de desunión, porque eso es justamente lo que más contribuye a estos ruidos y a estos mensajes tan complicados que a veces parece ser que termina siendo una debilidad de la democracia. Entonces, estoy convencido que justamente estos ámbitos de participación y de diálogo donde nos podamos poner de acuerdo van a contribuir en mucha medida para que esto se pueda transformar en algo virtuoso y desde la comunicación y de las redes sociales y del diálogo y la construcción de objetivos comunes, creo que se va a fortalecer la democracia o cualquier sistema de gobierno que permita que la gente viva un poco mejor. Eh, es una humilde opinión que me surge a partir de tu pregunta, ¿no? Sí, sí, y desconfianza también en las instituciones, ¿no? En todo lo que rodea, no solamente en la política, se me ocurre. No sé si pensás lo mismo. Te leo, bueno, aprovecho porque hay un chat, yo lo estoy viendo, te voy a ir trasladando algunos comentarios y preguntas. María del Pilar dice, bueno, la democracia participativa está tratando de compensar la debilidad de la democracia como forma de convivencia. Después hay una pregunta dos preguntas. Tenemos una, la primera de Gustavo. Te leo las dos, tomá cuál, elegí el orden. Dice Gustavo, ¿cuál es la mayor dificultad en la implementación de una política pública en materia de gestión participativa de conflictos? Y la pregunta de Ani Acevedo dice, es, ¿por qué no ven los políticos que la agenda tiene que establecer la comunidad y no al revés? No alcanzo a comprender. Bueno, no, Eh, de la sí. otra, Leo. Una responde ¿Cómo? la otra. Eh, Sí. una responde a la otra, porque en definitiva, si la agenda la coloca el pueblo, la ciudadanía o los gobernados, si la agenda la coloca el conflicto se reduce, pero justamente tiene que ver con ese trabajo de diálogo y de mesa participativa. Muchas veces yo hablo con muchos intendentes y gente que está en el gobierno y le pregunto, ¿cómo se comunica el ciudadano con vos, digamos? ¿Cuál es la forma del ciudadano de acceder al municipio? Nosotros en su momento veíamos que esa era una dificultad porque muchas veces el intendente no le puede atender a todos, entonces pero se tiene que generar un espacio, un canal de comunicación con el ciudadano para saber qué está pensando y qué necesita. Y por supuesto, el éxito de cualquier político tiene que ver con que no solamente escuche, sino que muchas veces y hasta en algunos momentos tiene que hacer lo que realmente piensa en cuestiones que muchas veces no son de agrado de la ciudadanía porque son seguramente para mejorar o para un futuro mejor. Entonces, eh, la herramienta tiene que ser el diálogo, la herramienta tiene que ser los canales ordenados para tratar de escuchar y el segundo punto es que justamente la agenda la tiene que armar la gente para que sea lo más legítimo posible las acciones de gobierno. En esta agenda o en esta construcción de agenda, vos has mencionado algo fundamental para nosotros, que son los procesos de diálogo, estos procesos abiertos de diálogo para saber las necesidades, ¿no? de las personas. Y mucho también se trató en este congreso, al no tener las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Es muy difícil llegar a tratar necesidades jurídicas insatisfechas si las necesidades básicas no están cubiertas, ¿no? Hablando de la región en general y en particular. Ahora, ¿cómo ves o cómo, más allá de lo que decías vos, de cómo canalizar las propuestas por parte de la gente y construir esa agenda, cómo ves el político o por qué se lo siente tan distante en algunos casos? No hablo de ningún caso particular, sino de esto de sentir esa distancia con con la dirigencia política, ¿no? Eh, un poco construyendo lo que vos mencionabas, hay una cultura de los liderazgos que es la de
que muchas veces los líderes o los políticos creen que se la saben todas y que está solamente en su cabeza lo que piensan, lo que aplican sin necesidad de consultar con nadie, ¿no? Ese es un modelo de liderazgo que está agotado y justamente creo que es el que está trayendo muchos inconvenientes y distanciamiento de la gente. Por eso justamente esta instancia de lo que ustedes están planteando es muy necesaria y encontrar estas herramientas de diálogo son fundamentales. A partir de ahí, me parece a mí que la legitimidad de la política y de los políticos tienen que ver con cómo haces para encontrar esta comunicación, que seguramente va a ser posible entender lo más rápidamente posible a lo que está pasando en la comunidad y buscar la agenda que recién, como recién preguntaban. Por ahí pasa, digamos, yo no hay secretos, digamos, yo no veo que haya secreto en esto, digamos. Y hoy los liderazgos ya no son más lo que yo pienso como líder, sino cómo conduzco lo que necesita la gente y lo que quiere canalizar la gente. Tengo que ser un instrumento para poder realizar lo que las personas quieren y no lo que yo quiero, digamos, ¿no? Y a partir de ahí creo que se puede ir mejorando la comunicación y tratar de ser más legítimo las acciones que lleva adelante un gobierno. Me consta que siempre has sido una persona que te gusta planificar a largo plazo con objetivos. Bueno, de hecho, Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, ha planificado a largo plazo. Que ayer, si mal no recuerdo, en esta entrevista con Roberto Valen, coordinador residente de Naciones Unidas, nos decía, bueno, como todo se ha visto retrasado en el cumplimiento de esos objetivos a raíz de la pandemia, no solo en materia sanitaria, sino también económica y social, y ha profundizado todo lo que teníamos, lo ha retrasado, lo ha profundizado en una crisis importante en toda América Latina y en Argentina también. Ahora, ¿cómo ves? Y tal vez te hago una pregunta que es un poco compleja, ¿no? ¿Cómo ves hacia el futuro la planificación? Hoy todo se ha hecho, todo es inmediato, todo es para mañana y la pandemia tal vez lo ha acelerado o no lo sé, pero es muy difícil planificar a largo plazo. Pero ¿cómo nos ves desde Corrientes o desde Argentina? ¿Cómo ves de acá un futuro lo que nos espera? ¿Te animás a no, planificar y también a ver hacia el futuro qué nos espera con la salida, qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo ves a nuestra sociedad en Corrientes, en Argentina? ¿Cómo lo ves? Yo soy muy positivo de Corrientes y de nuestra región, porque la pandemia en nuestro sistema productivo no nos ha afectado tanto y en ese sentido creo que se ha abierto una gran oportunidad, fundamentalmente de algunas áreas productivas y demás. Porque en definitiva la realización pasa también por tener tu fuente laboral, tus ingresos y poder disfrutar, digamos, de tu vida en cuanto a lo que te pueda hacer feliz con tu familia y demás. Yo creo que en este tiempo que viene hay personas que van a quedar realmente muy, pero muy complicadas porque tal vez todo lo que venía haciendo hoy no encuentra un camino de resolver, pero sí también se abren un montón de otras oportunidades. Hubo un golpe de efecto con respecto al tema tecnológico que uno ve cómo se despertó en muchos jóvenes fundamentalmente que manejan la cuestión tecnológica, un gran campo de oportunidades para la comercialización, para nuevo emprendimiento y demás. Entonces, sin duda el liderazgo que viene tiene que ver con este modelo de encontrar los caminos para facilitar este tipo de desarrollo de las realizaciones personales y obviamente este es un sinnúmero de acciones que se pueden llevar adelante, pero soy bastante optimista por lo menos en nuestra región. Obviamente, te reitero, es muy difícil ponerse en la piel de las personas que han perdido todo. Por darte un ejemplo, el sector turístico, que lleva casi un año y medio sin poder trabajar,
que realmente tuvo que terminar cerrando. Seguramente luego de la pandemia va a abrir una gran oportunidad porque mucha gente va a querer salir a disfrutar de la vida también, entendiendo el cambio que ha sido la pandemia para muchos, pero bueno, hay que ver quién quedó parado después de todo esto. Y además es difícil ponerse en la piel del que perdió un ser querido, digamos, en esta pandemia. O sea, hay situaciones en las que es muy difícil ponerse en la piel, pero tenemos que mirar con esperanza al futuro. Creo que hay muchos cambios positivos y probablemente, bueno, en nuestra región salga favorecida en ese aspecto. Y eh, nuevamente las herramientas tienen que ver con planificar a dónde queremos llegar. Esa planificación tiene que estar consensuada con los sectores sociales y económicos para poder lograr una especie de camino o de pasos a seguir que nos permitan tratar en lo posible de ir cumpliendo esas metas. A mí me parece muy interesante los objetivos que se plantean de los objetivos del milenio, los objetivos de sustentabilidad. Son formas de encuadrar planificación. Cumplir, digamos, esos tal vez 17 objetivos permite de alguna forma encuadrar cuál es la meta, cuáles son los objetivos que uno quiere llevar adelante y en cada una de estas metas hay acciones que se pueden llevar adelante. Y bueno, sin dudas, tratar en lo posible de interpretar esta nueva realidad y ver cómo se puede salir juntos para adelante. No hay otro camino que no sea unido. Por eso reitero la necesidad de trabajar en estas mesas de diálogo y entendimiento y algo que verdaderamente tiene que ver un poco con algunas de las cuestiones que hablábamos antes, el tema de la educación es fundamental, porque como vos decías hoy, personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, tienen relación directa a esto con tal vez la baja calidad educativa y obviamente también a partir de ahí no tienen los mismos elementos para un diálogo, no tienen la misma cantidad de palabras a veces para poder interpretar un diálogo. Entonces hay que construir y trabajar con educación muchísimo, que creo que va a ser la herramienta fundamental en el tiempo que viene y la que perdimos muchísimo tiempo en este año y medio, ¿no? Te agradezco muchísimo por los conceptos. La verdad que de la Fundación Mediar hemos tenido el placer de trabajar con vos en diversos programas. Nos ha ayudado a implementar y a saber qué es lo que necesitaba o cómo podíamos gestionar los conflictos en diversos sectores. Eh, ya para terminar, te agradezco por el tiempo y por acompañarnos en el Congreso, pero para terminar, te dejo la reflexión final y hemos escuchado durante todo el Congreso de que América Latina es la región más desigual y más violenta según los números, que es algo que a nosotros nos preocupa y que lo hemos tratado, pero hay muchas cuestiones positivas que se han despertado durante la pandemia, como la solidaridad, la empatía, ha reforzado muchos conceptos que también tenemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también se ha conversado mucho sobre eso en el Congreso. Así que agradecerte, sé que sos un convencido de los métodos que confías plenamente y lo llevas a la práctica, ¿no? Al diálogo, a la negociación y demás. Así que por mi parte, de la Fundación y del Congreso Americano, agradecerte por tu tiempo y te dejo los minutos finales para que bueno, hagas tu reflexión y tu comentario. Creo que este congreso es muy útil porque tal cual lo que vos me estás planteando es un gran problema lo que son las asimetrías o desigualdades que tenemos en nuestro continente. Eh, y siempre es el gran debate o desafío que uno tiene internamente también como político. Yo creo que tenemos que bregar por esto de que nadie padezca necesidades, pero el estilo de vida que cada uno elige también tiene que ver con cómo o qué es lo que le hace feliz. Yo no sé si hoy un latinoamericano sería feliz en Europa, digamos, ¿no? Y muchos ejemplos tenemos
de gente que se va a Europa y se vuelve por cuestiones emocionales. Somos distintos, tal vez tenemos otro tipo de forma de ver la vida y también las ambiciones o las concreciones son distintas. Entonces, muchas veces yo creo que para nosotros lo importante tiene que ser que todo el mundo pueda tener una base mínima en la que no tenga necesidades y a partir de ahí su realización o su forma de ser feliz, que cada uno la elija. No necesitamos a veces riquezas o tener mucho dinero, sino no tener sufrimiento, no padecer necesidades. A partir de ahí que cada uno viva la vida como quiera. Y eso creo que es lo importante. O sea, igualar para arriba, que no me importa tanto la desigualdad, pero sí me importa la falta que tienen muchos o las necesidades que tienen muchos. Entonces, si podemos lograr que en América Latina haya cada vez menos gente que tenga necesidad, estaremos cumpliendo objetivos. Si tiene más o menos recursos, más o menos plata, ya es otro problema. Y que no haya, algo que sí me preocupa, que no haya tanta distancia en lo educativo, en lo cultural, que me parece que ese sí es un gran desafío. Que haya una base mínima o una educación mínima que le permita a cada uno tener la libertad de pensamiento, la libertad de elección y que pueda reunir en sus pensamientos todo lo que sea necesario para poder vivir y tener una calidad de vida mejor para él y para su familia. Me parece que por ahí pasan estos desafíos con mucha empatía y tratar en lo posible de salir de este populismo tan complicado que muchas veces nos adormece y nos hace pensar que estamos mal, pero que así nomás son las cosas y que la culpa tiene un montón de gente y menos nosotros mismos, y la victimización permanente de muchos que me parece preocupante. Pero creo que ese es el desafío y con la herramienta más importante y poderosa vamos a poder salir adelante, que es la educación. Muchas gracias, Y en Peteco, te esto, mando un fuerte abrazo. Sí, decime. y por último, que me estaba Sí. olvidando, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un halago para mí que ustedes me hayan invitado y me hayan hecho participar de esto tan importante con tantas personas que están inscriptas y viendo este congreso. Y sepan que lo de ustedes es muy importante y que año a año va creciendo porque realmente son herramientas importantes para nuestra América. Felicitaciones y adelante, con mucha fuerza. Gracias, Peteco, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Abrazo.